Muchas gracias, Andrés. Muy buenos días a todas y a todos. Es realmente un gran honor estar aquí con ustedes esta mañana. Hoy que estamos viendo qué es lo que nos predispone, me parece que sí hay un factor que condiciona toda nuestra capacidad de vivir, de sentir, de tener emociones, eventualmente nuestra capacidad de disfrutar la vida y de trascender. Ese factor es la salud. Decía Schopenhauer que la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Y ese es el tema al que yo he dedicado mi vida y es el tema al que con el que quiero abrir esta sesión, quizás hablando más de la perspectiva de la sociedad en su conjunto, de la forma fundamental en que hemos transformado el sentido de la enfermedad y la muerte, para dar paso al resto de la mesa, que seguramente abordarán de manera más directa algunos de los aspectos a los que aludió Andrés. Quisiera que viéramos esta mañana la salud no desde su perspectiva técnica, sino la salud como un punto de encuentro, porque ahí es donde confluye lo biológico y lo social, el individuo y la comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la acción. Hoy sabemos que la salud depende de una red multicausal de factores biológicos, sociales y emocionales. El estado del medio ambiente, la estructura económica, el nivel de la democracia en un país, la cultura y las normas colectivas de conducta, el papel de la mujer, el grado de urbanización, las condiciones materiales de existencia, los estilos de vida y las conductas individuales, la escolaridad, la nutrición, la fecundidad, todos ellos afectan la salud y la salud nos permite construir un espejo a partir del cual reflejar esa realidad que define nuestras sociedades.
Así es que en esta ciudad de las ideas yo quiero hablar de dos grandes ideas: el cambio que ha habido en materia de salud y la forma como ha transformado la experiencia misma de la enfermedad y la muerte, y la respuesta que como sociedad damos a estos cambios en salud. Entre las grandes revoluciones del siglo XX, quizás la más trascendente, aunque fue una revolución silenciosa, fue la revolución de la salud. Porque, como digo, a lo largo de este siglo cambió el sentido mismo de la muerte y la experiencia de la enfermedad. Durante este siglo, la humanidad logró mayores ganancias en la esperanza de vida que en toda la historia previa acumulada de la enfermedad. Arrancamos el siglo con una expectativa de más o menos 30 años y lo cerramos como promedio mundial en 66, aunque para entonces había sociedades con esperanzas de vida de 80 o arriba de 80 años. Pero se transformó también el perfil de las enfermedades. Antes, la gran mayoría de las enfermedades ocurrían como consecuencia de infecciones, desnutrición o de mujeres que morían, que perdían la vida en el acto de dar la vida, es decir, en el parto. Logramos a lo largo del siglo ir reduciendo estas causas externas y poco a poco fueron predominando las enfermedades no transmisibles como causa fundamental de enfermedad y muerte. Es decir, vivíamos en una situación donde la gran mayoría de las personas no llegaban a la edad de expresar sus predisposiciones genéticas, ahora a una en que la gran mayoría padece otro tipo de enfermedades, los problemas como la diabetes, como los problemas del corazón, como el cáncer, como las enfermedades mentales. Esa transformación fue radical y se acompañó de un cambio fundamental en la edad de muerte. Todavía en 1975, es decir, hace 3 décadas en nuestro país, el 40% de las muertes ocurrían en niños menores de 5 años. Hoy ese porcentaje pasó de 40 a 4%. Y por contra, en 1975 solo 1/3 de las muertes ocurrían en mayores de 60 años. Hoy la gran mayoría de las muertes, 2/3 partes, ocurren cuando la biología ya nos llama a cuentas. Pero además, la certidumbre al reducirse la mortalidad infantil que tienen los padres de que los hijos van a sobrevivir, motivó que las familias empezaran a reducir el número de hijos, y eso produjo una reducción en la fecundidad que ha dado lugar al envejecimiento de la población, a un cambio con unas implicaciones muy profundas que no tengo tiempo en estos 21 minutos de expresar, pero que toca todas las esferas de nuestra vida. La estructura de la sociedad cambió fundamentalmente. Este año, en el mundo, en 2008, hubo ya un mayor número de personas mayores de 60 años que de personas menores de 5 años, por primera vez en la historia de la humanidad. Y quizás lo más importante es que cambió nuestra experiencia de la enfermedad. Antes la experiencia La enfermedad pasó de ser un episodio discreto del cual uno o se curaba o se moría, a volverse una condición de vida, un estado en el que pasamos una parte muy importante de nuestra existencia, porque se vuelven enfermedades crónicas, enfermedades de larga duración. Ese fue el cambio fundamental. Fíjense cómo nuestro lenguaje también se modificó. Ahora la gente dice, por ejemplo, soy diabético. La enfermedad se vuelve parte de la identidad de las personas. A nadie se le ocurriría decir soy diarreico. Diríamos tengo diarrea y es un episodio que o me curo o me muero, pero no es una parte de mi condición de vida. Pero la gente sí dice vivo, soy una persona que vive con SIDA, soy una persona que vive con cáncer, soy un diabético, soy una persona que vivo con depresión. Entonces hemos incorporado la enfermedad a nuestra identidad, una identidad, por cierto, muy a menudo estigmatizada y que excluye a las personas. Este es el cambio profundo en el sentido mismo de la enfermedad a la que me quiero referir. Desde luego, este progreso no fue parejo en el mundo y por eso hoy vivimos a nivel mundial todavía lo que yo he llamado una triple carga de la enfermedad.
Todavía un rezago de los millones de personas que todavía mueren por infecciones comunes, por desnutrición o por problemas de salud reproductiva, infecciones a las cuales hace un cuarto de siglo se agregó la peor infección que ha experimentado la humanidad, la epidemia de SIDA. Sobre todo en las partes más pobres del mundo, esta sigue siendo el gran rezago, y en países desiguales como México, un rezago que todavía está muy concentrado en los pueblos indígenas, en las zonas rurales y más atrasadas del país y del mundo. Pero sin haber resuelto ese problema, tenemos ya la segunda carga, que son todo el conjunto de enfermedades no transmisibles, como ya dije, la diabetes, la causa número 1 de muerte en nuestro país, el cáncer, los problemas del corazón y crecientemente los problemas de salud mental y las adicciones. Este es un cambio fundamental. Y ahora a ello le agregamos una tercera carga, que es todos los riesgos derivados de la globalización. Riesgos como los efectos en salud del cambio climático, la amenaza de pandemias como la influenza u otras pandemias, y la exportación de estilos de vida que hoy determinan esta epidemia silenciosa de la obesidad, una nueva epidemia que estamos experimentando y que está tan ligada a la globalización que alguien le ha llamado la epidemia de globesidad, para justamente subrayar la forma en que se liga estos problemas. En suma, creo que 2 palabras describen la realidad actual de la forma en que experimentamos la salud y la enfermedad: cambio y complejidad. Y como consecuencia, la salud ha adquirido una importancia creciente en las agendas, en la agenda del desarrollo económico, un factor central, en la agenda de la seguridad nacional y global, en la agenda del avance democrático, y desde luego se ha vuelto un foro fundamental, un punto central en donde se dirime el sentido mismo de la globalización. ¿Cómo respondemos a esta nueva realidad? Yo quisiera sugerir en este nivel macro que tenemos que responder con 3 grandes prioridades. Primero, el avance del conocimiento. Segundo, la acción en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad. Y tercero, la construcción de sistemas de salud justos. ¿Por qué debemos continuar en el conocimiento? Porque hoy sabemos que este avance en materia de salud, esta revolución de la salud del siglo XX, el factor principal que la generó fue el avance del conocimiento. El conocimiento impacta en la salud a través de 3 mecanismos fundamentales. El primero es que se traduce en tecnologías concretas, en vacunas, en medicamentos, en procedimientos diagnósticos. Esta es la forma más conocida en la que el conocimiento mejora la salud. Pero, y esto será muy relevante para el resto del panel de esta mañana, el conocimiento científico también es internalizado por las personas, quienes lo usan para estructurar sus marcos explicativos sobre el mundo. Es muy diferente interpretar la enfermedad mental como un castigo divino o como una posesión demoníaca que interpretarlo como un estado de salud. Y la respuesta es muy distinta. Entonces, el conocimiento científico nos permite estructurar nuestros marcos explicativos y nos permite articular nuestras conductas en las esferas claves de la vida cotidiana. Esferas como la alimentación, o como la higiene personal. A partir del conocimiento de las teorías microbianas de la enfermedad, modificamos nuestra conducta y pasamos a la higiene, cambiamos nuestros hábitos alimenticios. Esferas tan fundamentales como la sexualidad. A partir del conocimiento, por ejemplo, de enfermedades como el SIDA, cambiamos nuestras conductas sexuales, o la crianza de los hijos. Entonces, el conocimiento científico no es solamente algo que se traduce en objetos externos como medicinas o vacunas, sino que es también internalizado y estructura, como digo, nuestros marcos explicativos y nuestras conductas cotidianas. Y finalmente, la tercera forma en que el conocimiento influye sobre la salud es cuando se convierte en evidencias científicas que se vuelven la base para las políticas públicas cuando los países tienen buenas políticas públicas. Ya que estamos en la ciudad de las ideas, creo que este tercer uso es un ejemplo de cómo el poder de las ideas puede influir en las ideas del poder, es decir, en las ideas de aquellos que tienen el poder de tomar decisiones y conducir las políticas públicas. Y en la medida en que el conocimiento ha avanzado y sabemos mejor cómo abordar los grandes retos de la salud, cómo prolongar la vida, pero no solamente la cantidad, sino la calidad de vida, el conocimiento también permite dirigir esas políticas públicas.
La segunda prioridad, bueno, la primera entonces es mantener la inversión en conocimiento, que fue el motor de la revolución de la salud del siglo XX y debe serlo en el siglo XXI. Pero la segunda es entender la complejidad en la que vivimos y la causalidad de la salud. Hoy sabemos, como dije, que la salud tiene una causalidad múltiple y tenemos que movilizar todos los instrumentos de la política pública para elevar los niveles de salud. Es decir, se ha salido la salud del ámbito del coto de los especialistas para pasar a ser un tema que abarca todos los ámbitos, todos los instrumentos de las políticas públicas. Por ejemplo, en el tema de la principal adicción que padecen las sociedades, que es el tabaquismo, nuestro principal instrumento es elevar los impuestos. Esta es una medida política fiscal, pero que se vuelve una política de salud. Cuando constatamos que la segunda causa de muerte son los accidentes y de ellos de manera prioritaria los accidentes viales, vemos que el tema de la seguridad vial se vuelve también un tema de política de salud. Cuando vivimos, como desgraciadamente está pasando en nuestro país, situaciones de inseguridad, la política de seguridad se vuelve también una política de salud. En suma, no basta tener políticas de salud en el sentido estricto, sectorial, especializado, sino que hay que promover políticas saludables, que involucren todos los instrumentos del quehacer colectivo, porque la salud es fundamentalmente un objetivo social más que un ámbito especializado. Es un objetivo social que nos sirve para juzgar no solamente el desempeño de las instituciones de salud, sino el desempeño de la sociedad en su conjunto, porque es ahí, en la forma en que distribuimos los bienes de la salud, en la forma en que la creamos como un aspecto esencial del progreso, que podemos juzgar si una sociedad privilegia a las personas o no lo hace. Y finalmente debemos de construir sistemas de salud que permitan responder a esta complejidad creciente. Estamos viviendo 4 grandes revoluciones y tenemos que aprovecharlas. La primera es la revolución en las ciencias de la vida y particularmente en la genómica. Creo que hoy la genómica abre enormes posibilidades de una atención predictiva, individualizada, personalizada. En segundo lugar, la revolución de las telecomunicaciones, sobre todo para cerrar ya las brechas de distancia que tanto han marginado a las comunidades más aisladas y poder acercar los servicios. Tercero, la revolución del pensamiento de sistemas que nos permite enfrentar la complejidad y diseñar esquemas gerenciales y de organizaciones para responder a esta complejidad. Y cuarto, y muy importante, lo que Michel Ignatieff ha llamado la revolución de los derechos, porque hoy más que nunca entendemos que la salud no es ni un privilegio ni una mercancía, sino es un derecho fundamental y que no podemos hablar de una maduración de la sociedad, de una maduración de la democracia, si junto con el ejercicio de los derechos políticos como el derecho al voto, de los derechos civiles como la libertad de expresión, no contemplamos también el ejercicio universal, igualitario e incluyente de los derechos sociales, empezando por el derecho a la salud. De manera que hoy tenemos la confluencia de un cambio fundamental en la estructura por edades, poblaciones que cada vez se hacen más viejas, el sentido de la enfermedad que se transforma, un perfil de enfermedades que dejan de ser episodios para volverse condiciones de vida. Segundo, el avance de la ciencia y las tecnologías, particularmente en la genómica y las telecomunicaciones. Y tercero, el despertar ciudadano que conceptúa la salud ya no como un privilegio, sino como un derecho. Y en esa confluencia creo que podemos vislumbrar un futuro mejor. Así es que yo quisiera terminar diciendo que al lado de las ideas, que es el tema de esta gran festín que ha organizado Andrés Roemer, al lado de las ideas necesitamos también, no solo ideas, sino también ideales. Las ideas son las que derivan del conocimiento y guían la acción. Los ideales son los valores que derivan de un marco ético. Y lograr integrar ideas con ideales es lo que creo nos permitirá ir encontrando el camino de las próximas revoluciones del siglo XXI. Muchas gracias a todos y a todas.
Muy buenos días. Perdón, sí. Creía que estaba en la televisión y que no me hacía falta un micrófono. Vamos a ver. Voy a empezar contando una anécdota que me ocurrió cuando estaba con un amigo, con un científico, en el despacho de otro científico, de un gran neurólogo, y íbamos a empezar la conversación los tres. De pronto sonó el teléfono y este amigo se pasó algo así como un cuarto de hora hablando por teléfono. Y nosotros dos estábamos allí esperando a que terminara la conversación. De manera que cuando terminó la conversación, era un gran psiquiatra, cuando terminó la conversación se sintió obligado a excusarse por la espera y nos dijo, I'm sorry, it was Crick. Crick es el ya muerto, el pobre, estuvo en el programa de redes. Crick dice que estaba furioso porque la editorial le acababa de rechazar su manuscrito de un libro adicional que iba a publicar, diciéndole exactamente: su libro no hay Dios que lo entienda, haga el favor de hablar con la gente de la calle y luego lo vuelve a escribir. Y este amigo nuestro me decía, y me estaba preguntando a mí si yo conocía a alguien de la calle, porque él no conocía a nadie de la calle. Antes de Puebla, antes de esta reunión, esa era prácticamente la situación entre la ciencia por un lado y la gente de la calle por otro. Y es en este sentido, Andrés, que te quiero saludar con la mano en el corazón, de verdad, en este esfuerzo gigantesco. Y mira por dónde, of all places, de todos los lugares del mundo, resulta que es en Puebla en donde, de una manera teatralizada, vamos a pasar de una situación en la que la ciencia estaba en un pozo. Marx decía de los monetaristas, para él eran los científicos, decía, trabajan, piensan en un pozo, sabiendo cada vez más de menos, hasta que lo saben todo de nada. Esta era realmente la situación en la que, cuando yo empecé el programa de divulgación científica a redes hace unos 12 años, me encontraba con muchos de mis colegas y amigos científicos. Yo les decía, oye, pero esto que estáis investigando tiene un interés enorme para la gente de la calle. Y me decían, Eduardo, oye, yo estoy en la investigación básica, yo no estoy en tus temas de la gente de la calle. Y este es el gran salto que estamos dando en estos momentos. Estamos saliendo del pozo y la comunidad científica, la ciencia, está irrumpiendo en la cultura popular. Y lo ha podido hacer básicamente, Sherma, porque podéis por fin medir los procesos de lo que nos pasaba por dentro. Antes no había manera de medir qué pasaba por dentro cuando una persona estaba estresada. Y ahora, Daniel Dennett en Harvard, nuestros amigos de Harvard, pueden decir, si estás estresado demasiado tiempo, tu hipocampo va a disminuir en volumen de un 5 o de un 10%. Now we can do it. Ahora lo podemos hacer, y por eso los científicos lo que esperaban era la oportunidad de poder medir estos procesos emocionales. Bueno, dejadme, si me lo permitís, y os pido vuestra paciencia, que durante 3 segundos cerréis los ojos y recordéis la cama en la que habéis dormido, pues a lo mejor hace 2 años. A ver, cerrad los ojos e intentad recordar la cama en la que dormisteis hace 2 años.
Oye, podéis abrir los ojos. Y ahora imaginad la cama en la que vais a dormir dentro de 5 años. Cerrad los ojos e imaginad la cama del futuro en la que vais a dormir dentro de 5 años. No perdáis más el tiempo porque os voy a decir enseguida que la cama que habéis imaginado para el futuro es prácticamente la misma en la que habéis dormido en el pasado. ¿Sí o no? Sí. Sí, porque somos incapaces de predecir el futuro. Lo único que sabemos es recomponer el pasado. Y esto explica, os lo anticipo ahora, eso explica por qué, en gran parte, nos tenemos que explicar este hecho increíble de una capacidad infinita de la gente para hacerse no feliz. Lo he pasado muchos años estudiando la felicidad, no, sino para ser infeliz. ¿Por qué motivos la gente, nosotros, tenemos esta capacidad infinita para hacernos infeliz? Y ahora dejadme ya, volveremos a este tema, pero dejadme que vuelva a lo que Andrés me había pedido que habláramos, que nos predispone. Y os diré enseguida que lo que nos predispone más, desde luego, es controlar nuestra propia vida. De lo que tenemos una necesidad absoluta, y esto lo hemos visto cuando hemos intentado analizar las dimensiones de los índices de felicidad, es tener un cierto control de nuestra existencia, de nuestra vida. Cuando los estudiantes de último curso en el Instituto Químico de Sarriá, donde yo doy clase, me vienen y me dicen: Eduardo, ¿qué trabajo crees que debiéramos elegir? ¿Qué oferta de trabajo? Siempre les digo: oye, he elegido un trabajo en donde vais a poder controlar algo de lo que hacéis, de manera que no tengáis nunca la sensación de que estáis trabajando para nada. O sea que realmente lo que más nos apetece es controlar algo de nuestra vida. Y la segunda cosa es algo que hace ya muchos años el fundador de la psicología moderna había descubierto, y en lo que estáis todos vosotros empeñados. Estáis todos empeñados, aunque os cueste admitirlo, en conseguir el reconocimiento y el amor del resto del mundo. Cuando erais pequeñitos en casa, con los ojos grandes que tenéis y la estatura y la piel fina, era muy fácil ganar el amor de la gente de casa, la tía, la abuela, el padre, la madre. El problema se plantea cuando intentas ganar el reconocimiento y el amor del resto del mundo, porque allí no te conocen. Y hablar con el resto del mundo es muy complicado, porque no tenemos reto mayor en la vida que la de hablar y convencer al resto del mundo. Afortunadamente, hemos descubierto dos cosas que facilitan enormemente el lograr este reconocimiento, este amor del resto del mundo. Y os las voy a decir gratis, Andrés. Sí, son dos cosas. Primero, necesitáis que en el entorno afectivo, que va desde el vientre de la madre hasta los 5 o los 6 años, generéis una cierta autoestima, una cierta seguridad en vosotros mismos para poder lidiar con el desafío mayor con el que os encontraréis, que será vuestro vecino. Necesitáis una cierta autoestima, un cierto sentimiento de seguridad para poder abordar realmente al resto del mundo. Y la segunda cosa que tenéis que haber conseguido también antes de los 6 años, desde que estabais en el vientre de la madre hasta que tenéis 5 o 6 años, es que
lo habéis pasado tan bien con la tieta, la madre, el padre, la abuela, el abuelo, lo habéis pasado tan bien que os han sacado de la cuna cada vez que berreabais, cada vez que llorabais. Lo habéis pasado tan bien que os han quedado unas ganas profundas de continuar profundizando en el conocimiento y en el amor del resto de las cosas y del resto de las personas. De manera que yo lo veo cuando entro en un ascensor o me meto en un tren o me voy a un estudio en televisión, lo veo enseguida. Hay personas que están en este mundo de los adultos con una cierta méfiance, que dirían los franceses, con un cierto rechazo, con una cierta indiferencia, porque algo pasó en aquellos primeros años que les impidió realmente fertilizar, profundizar en este conocimiento, en este amor del resto de las cosas y del resto de las personas. Y dejando el caso de los psicópatas aparte, hay algunas personas que llegan a este mundo adulto con ganas de destruirlo, sencillamente, de apartarlo forever, de eliminarlo para siempre porque no tiene nada que ver con ellos. Y luego estáis vosotros, que habéis llegado a este mundo adulto, como digo, con ganas de profundizar en él y de conocerlo cada vez mejor y más de cerca. ¿Qué otra cosa? Yo supongo que me he agotado el tiempo, ¿no, Andrés? Prácticamente. Sí. Ay, ostras, está escrito. Qué bien. La segunda cosa tiene que ver con happiness and beauty, con la felicidad y la belleza. Es decir, intentamos controlar, como os decía antes, una serie de cosas y luego intentamos disfrutar de la felicidad y de la belleza. Y aquí voy a hacer solo 2 apuntes. En materia de felicidad, como os decía ayer, es muy importante saber que las emociones básicas y universales son efímeras. Pero una cosa que no os había dicho ayer y que os digo ahora gratis, es que la felicidad normalmente está en la sala de espera de la felicidad. Y yo, antes de hablar este tema con Sapolsky y con otros amigos míos del mundo de la psicología y de la neurología, la que mejor me enseñó esto fue mi perra, se llamaba Pastora. Pastora era un amor, se fue, se murió, como dicen mis amigos físicos cuando les pregunto, oye, cuando uno se muere, ¿qué caray se muere? Porque si los átomos son eternos y las células progenitoras, las células reproductoras son inmortales, ¿qué se muere cuando uno se muere? Me dicen, no, simplemente se descohesionan los átomos. Bueno, pues a mi perra Pastora en un momento dado se le descohesionaron los átomos. Pero antes de morirse, tal como lo entienden mis amigos los físicos, me enseñó una cosa que me ha servido y que os va a servir una burrada para ser felices. Lo descubrí cuando en la cocina le preparaba el plato de cereales. Era un piso pequeño de trabajo en Barcelona, un estudio, y tenía que poner los cereales en su plato, en la cocina, y de allí los tenía que llevar a la terraza donde comía. Se lo ponía en el suelo. No me dejaba vivir. Mientras ponía los cereales en el plato, eran unos saltos alrededor, que yo le tenía que decir, oye, Pastora, estate quieta, que es que no puedo ni andar a la terraza. Y cuando me ponía a andar a la terraza con el plato, era una locura. Daba saltos alrededor, movía la cola. Era una persona feliz porque estaba en la sala de espera de la felicidad. Cuando le echaba el plato en la terraza, oye, unas veces comía y otras ni comía. Era otro ser distinto. Y desde entonces les digo a mis alumnos, no seáis miserables. No penséis siempre en cuándo vais a meter el hocico en el plato. Disfrutad este proceso fabuloso
de la sala de espera de la felicidad. Y es lo que la gente todavía no ha aprendido a hacer suficientemente, ¿no? La segunda cosa es que buscaréis la belleza. Claro, ¿cómo distingo yo? ¿Cómo distingo de esta especie de homínidos? ¿Cómo Bresnanin, tell me, ¿cómo distingo, y me lo has explicado muy bien, a la persona amada, a la que me gustaría estar con ella todo el rato, o con él todo el rato? Bueno, pues tampoco lo sabíamos, y ahora lo sabemos, y es otra pista que os doy, Andrés, absolutamente gratis. O sea, tenéis que mirar, porque lo hemos probado con insectos, y lo hemos probado con otros mamíferos, y lo hemos probado con los homínidos. Simplemente tenéis que mirar una cosa que los científicos llaman el nivel de fluctuaciones asimétricas para saber si está por encima o por debajo del promedio. Y me diréis, Eduardo, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Bueno, ahora no tenemos tiempo de explicarlo, pero claro, me quedan 5 minutos, no me queda tiempo, pero lo que sí os digo es que el nivel de fluctuaciones asimétricas de una persona tiene que ver con el dolor. Si la felicidad era la ausencia del miedo y el saber disfrutar de la sala de espera de la felicidad, la belleza es la ausencia de dolor. Es aquella cara que te está diciendo, mi metabolismo funciona muy bien. Mis genes pueden ser tuyos y los tuyos pueden ser míos. Por último, ahora os voy a hacer una confesión personal. He pasado muchos años estudiando lo que llamamos las dimensiones de la felicidad, entre las que figuraban, por supuesto, la necesidad de controlar algo en nuestra vida, en la que apenas aparecen con una correlación significativa dimensiones como el nivel de renta, cuando es por encima del nivel de subsistencia. Pero lo que sí sale siempre es que las relaciones personales son extremadamente importantes. Lo que más. Pero bueno, dejemos de lado, porque la conclusión personal a la que llegué después de muchos años de reflexionar sobre este tema es que lo que debiéramos estudiar, Daniel, lo que debiéramos estudiar in the future no es tanto las dimensiones de la felicidad, sino las razones de esta capacidad infinita para hacerse infeliz que tiene la gente. Porque esto es incomprensible. Cuando hemos empezado esta pequeña reflexión, os he citado esta incapacidad para predecir el futuro, que seguramente es una de las razones que explican el por qué nos equivocamos tantas veces sobre lo que va a ocurrir, y que tiene que ver, por supuesto, con esta incapacidad de predecir bien lo que nos va a ocurrir, lo que nos pasará por dentro. Otra razón que explica probablemente, es un estudio que está empezando, y vamos a poner a todos los Daniel del mundo, incluido Dennett, a estudiar este tema. ¿Por qué caray, dado como son las cosas, por qué caray hemos generado esta capacidad infinita de hacernos infeliz? Una razón adicional que ya hemos descubierto es algo que llamamos la incapacidad para cambiar de opinión. Y en esto es un mexicano, un gran neurólogo mexicano de la Universidad Autónoma, tiene un nombre extraordinario, no por extraordinario, sino porque no hay Dios que se acuerde. Se llama Ranulfo Romo. Ranulfo Romo es un gran amigo, es un gran neurólogo, y él ha descubierto que cuando se tiene una textura cerebral sofisticada, como la de un mono rhesus con los que él trabaja,
resulta que los monos han aprendido a cambiar de opinión. Oye, dicen, por favor, deme una zanahoria, y se les queda reverberando aquí al lado lechuga. Y a lo mejor, medio minuto después dicen, oiga, donde dije zanahoria, querría una lechuga. O sea, los monos, al contrario de todos ustedes, cambian de opinión. No les importa cambiar de opinión. Y claro, es fundamental. Y sin embargo, no sabemos, bueno, no solo no sabemos, hemos descubierto con resonancias magnéticas que cuando hay una disonancia, cuando yo le digo a alguien algo que va en contra de sus convicciones profundas, no solo las cualifica y las mediatiza, no, desconecta los circuitos cerebrales para no enterarse de que hay una opinión distinta, no sea que le hicieran cambiar de opinión. Unos días antes de venirme a Puebla, y Andrés, déjame agradecerte de nuevo con la mano en el corazón que hayas montado este espectáculo, esta reflexión maravillosa en Puebla, of all places. Poco antes de venir estaba en Bruselas, donde yo había estado en el Parlamento Europeo unos 10 años u 8 años. Y me encontré a mi antigua ayudante en el Parlamento, que se llama Tato. Y yo había asistido en aquellos años al nacimiento de su hija, y le pregunté por su hija, digo, Tato, ¿qué hace tu hija? Y me dice, Eduardo, tiene 13 años. Digo, ostras, ya tiene 13 años, fíjate. Y dice, sí, dice, y ahora es que no hay quien la entienda. Digo, hombre, no te preocupes, porque eso es la adolescencia. Y la adolescencia es una crisis en el sentido médico. O sea, no te azores, simplemente habla cuando puedas con ella. Dice, no, pero ¿sabes lo que me pasó el otro día? Dice, nos habíamos distribuido las madres el llevar a las niñas y a los niños a la escuela una vez por semana cada uno, y resulta que la semana pasada, cuando ya estábamos las dos solas en el coche, llegando a casa, me dice, mamá, ¿y tú por qué no haces como las demás mamás? Y yo ya algo enfurruñada le dije, oye, ¿y qué hacen las demás mamás que yo no haga? Y me contestó Gabriela, las demás mamás se callan. Oye, lo último que quería Gabriela con 12 años era que la diferenciaran por cualquier cosa del resto del estamento al que ella pertenecía, que eran los otros alumnos de la clase. Quería ser idéntica, no quería tener una madre latina que hablara más que una madre flamenca. Tenía que ser exactamente igual. Bueno, es fantástico, y yo creo que de cara a los tiempos en que vamos, realmente no podemos seguir de esta manera. Os voy a contar, Andrés, solo una anécdota más. Esta fue con mi nieta, y claro, vi una oportunidad gloriosa de utilizar lo que me habían enseñado mis amigos físicos de la comunidad científica, ¿no? Estábamos comiendo y en su vaso, ella y yo, que bebemos agua los dos, teníamos cubitos de hielo porque hacía calor, era el final del verano. Y de pronto me dice Alexia, 7 años, recién cumplidos, me dice, Abu, me llama Abu por abuelo, supongo. Dice, Abu, ¿por qué me quitas los cubitos de hielo del vaso? Y yo me quedé pensando, digo, pero si yo no le he tocado los cubitos de hielo del vaso, para nada. Hasta que me di cuenta de que el calor fundía sus y mis cubitos de hielo, y se quedaba el vaso sin cubitos de hielo. Y claro, aproveché la oportunidad y le dije, mira, Alexia, hasta la materia cambia de estructura.
Mis amigos físicos lo llaman a eso transición de fase. O sea que no te preocupes nunca cuando llegue el momento de que tengas que cambiar de opinión, si hasta la materia cambia de estructura. Y con este con este deseo os digo adiós y muchas gracias. Hola a todos y gracias, muchas gracias Andrés. Quiero agradecer a todos los demás que participan en esto. Yo sé que hay un gran número de personas, número extraordinario que han participado en integrar esta reunión y todos ustedes en el público y que no se van. Quiero comenzar disculpándome con la gente que está por aquí porque van a estar viendo mi espalda. Tenemos un dicho en Estados Unidos sobre cómo poder caminar y mascar goma al mismo tiempo. Yo puedo caminar y mascar goma al mismo tiempo, pero no puedo ver en diferentes direcciones al mismo tiempo. Voy a estar viendo hacia acá y espero que ustedes me perdonen. Yo de hecho quedé muy impresionado con uno de los títulos de esta reunión, que es "No creas todo lo que piensas". Creo que es una noción absolutamente extraordinaria. Y voy a continuar porque debido a que tengo más confianza en el pensamiento que tengo en la creencia, y no soy uno de esos que creen en las creencias, yo creo en el pensamiento. Y voy a sugerir un cambio pequeño en esto diciendo: piensa mucho sobre esas cosas que das por hecho. Una de estas cosas de las que voy a hablar, en particular ahora, tienen que ver con la violencia, con las causas de la violencia. Y de hecho, de manera más específica, voy a hablar sobre una causa importante de la violencia. No es la única causa, creo que la violencia es un fenómeno extraordinariamente importante, pero que es multifactorial y es causada por muchas causas, pero hay un origen de violencia que interesantemente existe en los animales y en el humano, pero que creo que no ha recibido la atención que merece. Pero creo que finalmente podemos darles atención. Pero antes de describir qué es, les quiero dar algunos ejemplos y que me digan si per se ustedes pueden reconocer lo que hay de común en esto. Tenemos caballos en casa y hace no mucho la yegua de mi esposa pateó a mi caballo, que es bastante tranquilo, quien inmediatamente mordió al pony. Aquí va otro ejemplo. Durante la Edad Media, las víctimas de la Gran Plaga, y cuando ésta llegó en una comunidad en Europa, inevitablemente hubo una serie de ataques sobre la población judía. En esa población, si había judíos, aunque los judíos de hecho no tenían nada que ver con las causas de la plaga. Y les voy a dar otro ejemplo más reciente. Hace 2 días, cuando llegamos a la Ciudad de México, estábamos esperando en el aeropuerto y había una familia enfrente de nosotros muy preocupada porque aparentemente no había llegado su equipaje a la Ciudad de México y estaban muy enojados y molestos y viendo qué iban a hacer y discutiendo con la gente en el aeropuerto. Y al mismo tiempo una jovencita seguía jalando el traje de su papá pidiéndole un chocolate. Y él estaba enojado y molesto y la niña le decía: papá, ¿puedes darme un chocolate? Y a la tercera vez se volteó hacia ella. Él estaba muy enojado y le gritó: no, no, no. Ella estaba enojada, su esposa, él. La esposa le dijo: ¿qué estás haciendo? No es su culpa. Ah, perdón, sí, lo siento. De lo que estamos hablando aquí es de un fenómeno que los biólogos y psicólogos llaman la agresión redirigida. Una persona A ataca
a B, y entonces B a menudo responde atacando a C, aunque C sea completamente inocente. Creo que esto es una cuestión muy importante y un fenómeno muy difundido como causa de la violencia. Es algo que es tan natural entre los animales que lo tomamos por hecho y a menudo no le damos la atención que merece. Hablamos de gente lesionada que se desquita con alguien más. Los biólogos han estudiado el comportamiento humano y ven este fenómeno de agresión redirigida desde hace mucho tiempo. Pero después como que lo dejaron caer. ¿No está funcionando o qué? Bien. La agresión redirigida no se le prestó atención hasta recientemente, pero actualmente se ha podido entender mucho más de cómo opera. Y déjenme aclarar, un individuo A molesta o daña a B, y no siempre la respuesta es hacia A, pero a veces B no puede hacer, y lo que ocurre a menudo es que va y ataca a C. Y como dije, la ciencia moderna ha comenzado a entender por qué esto ocurre. Antes de entrar en esto, déjenme explicarles brevemente. Los biólogos tienen dos maneras básicas para tratar de explicar el fenómeno y responder la cuestión por qué pasó algo. A un nivel, respondemos en términos próximos. Tratamos de explicar esto en términos de mecanismos fisiológicos, las hormonas, qué parte del sistema nervioso está operando, etcétera, la causa inmediata. Bien, y cada vez sabemos más sobre el cambio bioquímico que lleva a la agresión redirigida. Cuando una persona es atacada, ese individuo experimenta lo que llamamos un estrés de subordinación, y hay una variedad de síntomas que implican cosas como la glándula suprarrenal aumenta de tamaño, úlceras estomacales, hipertensión, pero actualmente sabemos, a partir de una gran cantidad de estudios con animales, es que el individuo que ha sido atacado y siente este estrés de subordinación, cuando ataca a alguien más, el efecto dramático de esto es que esa persona con estrés de subordinación básicamente se retira, y al descargar su dolor en alguien más, al haber atacado a otro individuo, de alguna manera administra su propio estrés y produce, por supuesto, estrés en alguien más que puede continuar atacando a alguien más de o etc. Y en lugar de, al desquitarnos con alguien más, le llamamos esto transferencia del dolor. Es la expresión que he encontrado útil para entender esto. Creo que al nivel próximo entendemos cada vez más cómo funciona, pero he mencionado que los biólogos tratan de explicar un fenómeno de dos maneras. Uno es el mecanismo próximo, los puntales y causas inmediatas de esto. Pero ¿cuál es la razón evolutiva de esto? Y no parece tener mucho sentido. Si B es atacado por A, ¿por qué va y ataca a C? ¿Y por qué esto ayuda a los individuos B a bajar su estrés? ¿Qué respuesta natural hace que haya una respuesta tan tonta como esta? Si nos fijamos en la forma en que las especies sociales operan, lo encontramos prácticamente en todas las especies sociales, incluyendo los humanos. Estamos cada vez más pendientes de quién hace qué a quién. Así es que cuando el individuo B es atacado por cualquier razón, si él es incapaz de responder a su atacante, entonces ese individuo ha perdido directamente algo, a su pareja, comida, o ha sido lesionado. Pero más allá de eso, si no puede hacer nada, está enviando también un mensaje a otros miembros del grupo social diciendo, este individuo puede ser abusado, y entonces el individuo B, si es incapaz de responder al individuo A, va con otro individuo C, y el efecto es disminuir el dolor que le ha sido conferido. Y yo encuentro esto con los estudios de animales, que cada vez pasa. Cuando el individuo no responde, de hecho, se vuelve muy vulnerable a ser atacado por otros.
no solamente tenemos una causa inmediata de agresión redirigida, una causa próxima, pero también tenemos la causa evolutiva que da significado a esto. Déjenme agregar ahora que esta agresión redirigida no es algo bueno. El hecho que sea natural y el hecho que los seres humanos y muchos otros animales lo hacen por reacciones de su biología no quiere decir que sea bueno. Es más bien todo lo contrario. Y tenemos que argumentar que aunque sea natural, no quiere decir que sea bueno. Hay muchas cosas que son naturales y buenas. Alimentos naturales, el ambiente natural. Pero ¿qué pasa con la tifoidea? ¿Qué pasa con el SIDA? ¿Qué pasa con los tsunamis? De hecho, algo que es natural no siempre quiere decir que sea bueno, sino que está ahí, más vale que lo entendamos. Pero déjenme darles algunos ejemplos de agresión redirigida. Yo creo que es muy mala. Es natural, pero es muy mala. Y además está muy subapreciada. Algo que pasó aquí en México, de hecho, hace 150 años, en el año 1858, un escuadrón de la caballería mexicana emboscó a un grupo de apaches en tiempos de paz, mientras los hombres estaban cazando. Fueron muertas mujeres y niños. Un año después, un grupo de apaches grande encontró un destacamento de soldados mexicanos que no era el mismo que había atacado a su grupo un año antes, y un joven llamado Jerónimo era el jefe. ¿Por qué fue electo como jefe? Porque su madre, su padre, su esposa y 3 hijos habían sido asesinados un año antes. Y aquí tenemos las propias palabras de Jerónimo, tomado de su autobiografía. Yo no era jefe ni había sido, pero debido a que era el más perjudicado que otros, este honor fue conferido a mí. En toda la batalla, yo pensé en mi madre, esposa, mis hijos asesinados de la tumba de mi padre, y cubierto con la sangre de mis enemigos, con mi arma en la mano, sentía la gloria de la batalla, victoria y venganza, y estaba rodeado de apaches. Y había sido hecho el jefe. No podía traer de regreso a mis seres amados. Y esto es interesante, ni siquiera podía castigar a los soldados que fueron responsables, pero podía regocijarme en lo que estaba haciendo. Este proceso ocurre una y otra vez, no solamente a nivel individual, sino también a nivel grupal. Más recientemente, en Bosnia, aquí tenemos una narración escrita por el periodista Lawrence Wessler sobre la población de Banja Luka, donde se llevó a cabo una limpieza étnica en Bosnia y donde un gran número de musulmanes bosnios fueron asesinados. Y esta es la narración. Estaba parado en un sitio de lo que había sido hasta recientemente una de las mezquitas más espléndidas al este de Estambul. Pasó un estudiante serbio y le pregunté qué justificación tenía esto y que otras mezquitas hubieran sido destruidas. Debido a que los Ustasha nos hicieron esto durante la Segunda Guerra Mundial, ellos destruyeron nuestras iglesias ortodoxas sin dudar un momento. Y déjenme aclarar, los Ustasha son croatas, y la cuestión fue que ellos habían respondido a la destrucción de iglesias ortodoxas destruyendo las mezquitas islámicas de Croacia como respuesta. Y les voy a dar otro ejemplo sobre esto. En la invasión de Irak, hay una nota que se podía leer en internet en Estados Unidos, y no sé si tengan ustedes una canción popular, no sé si esto es una rima que estuvo en internet antes de la invasión de Estados Unidos a Irak. Si saben esa canción de si estás feliz, aplaude. No sé si tengan un equivalente aquí,
La traducción tal vez no funcione, pero la forma que ocurre en inglés es que si no puedes encontrar Osama, bombea Irak. Si el mercado hiere a tu mamá, bombea Irak. Si los terroristas son saudí y tienen tu Audi y te sientes acelerado, bombea Irak. Lo que quiero decir es que hay muchas razones por qué Estados Unidos invadió Irak. Y para mi entender, todas inadecuadas y todas no son injustificables. Pero en un respecto, creo que la administración de Bush psicológicamente y aún biológicamente fue brillante. Reconoció esto y habiendo sido atacados el 11 de septiembre, necesitaban atacar a alguien a su vez. Y en el momento de la invasión hubo un gran apoyo para ellos por esto. Y este apoyo afortunadamente ha desvanecido. Pero el reconocimiento de la administración de Bush fue cubrir esta necesidad de la gente, mostrando un grado de sofisticación psicológica que no habían mostrado en ningún otro contexto que yo sepa. Y hay muchos otros ejemplos de agresión redirigida que necesitamos observar y tratar de entender y de vencer. Todo el fenómeno es una búsqueda de chivo expiatorio. La noción viene de un pasaje bíblico, donde un sacerdote pone su mano sobre un chivo y la comunidad, el odio de la comunidad fue llevado hacia el chivo que murió por esto y todo el mundo se sintió mejor. Así es que el chivo expiatorio viene de ahí. Hay estudios por psicólogos sociales en Estados Unidos que muestran que pueden predecir la tasa de linchamientos en el sur de Estados Unidos, de afroamericanos en Estados Unidos, entre 1882 y 1930, solamente moviendo la venta el precio de venta del algodón. Cuando el precio del algodón subía, la frecuencia de linchamientos bajaba. Cuando el precio de algodón bajaba, la frecuencia de linchamientos subía. Lo que pasa es que aquí la economía estaba ligada al algodón y cuando el precio subía, la gente estaba bien, no estaba enojada y entonces no se buscaban muchos chivos expiatorios, pero si el precio del algodón bajaba, la gente se sentía mal y buscaban maneras de transferir su dolor a alguien más, aunque por supuesto esas personas no tuvieran una relación causal con lo que pasaba, eran víctimas inocentes. Y creo que necesitamos ver el grado en que victimizamos a gente que son inocentes en base a su propio dolor. Porque el dolor que ocurre una y otra vez no es solamente una cuestión animal, aunque es animal, pero también es una cuestión muy humana. Me he fijado en muchos ejemplos de agresión redirigida. Una vez que comenzamos a observar esto en la literatura, por ejemplo, todos los grandes personajes de la literatura, de los personajes malos, Iago, Edmund el Rey Lear, Richard III, eran personajes muy malos, pero para parecer reales al lector, tenían que haber sufrido un grado de dolor, y entonces tenía sentido el mal que hacían, el causar mal a otros a cierto nivel, ya lo podíamos entender, y creo que esto es algo que todos necesitamos entender. Uno debe tener que preguntar qué podemos hacer al respecto. Es natural, pero no quiere decir que sea inevitable. Yo creo que los seres humanos, a pesar de lo que acabamos de escuchar antes y del valor de las reacciones intuitivas y las respuestas, no siempre tenemos razón y a veces necesitamos dominarlas. Así es que si nos fijamos en las tradiciones religiosas y éticas del mundo, vemos que han luchado mucho con este problema de la agresión redirigida. Y un ateo de toda la vida, que de hecho cree que la religión ha hecho más mal que bien a este mundo, pero le damos crédito a la religión
porque muchas religiones han luchado y se han esforzado porque la gente redirija su agresión redirigida. En el budismo, por ejemplo, se ha encontrado el concepto de que el dolor es inevitable. Hay un gran reconocimiento, de hecho, de que el dolor es inevitable. Tenemos las 4 nobles verdades, donde nos dice que la vida implica dolor, y hay una creencia, Shanti Paramita, en que se habla de la capacidad de recibir, sufrir y transformar el dolor infligido por tus enemigos y también por quienes te aman, por tus enemigos. Entonces, tenemos que transformar el dolor, recibir el dolor, porque no lo podemos evitar, pero transformarlo y no transferirlo a otros. Y yo creo que cuando viene de enemigos da un sentimiento muy profundo, y nos habla de la necesidad que tenemos de redirigir nuestra agresión. Pero es interesante que el budismo, el Paramita, dice que el dolor también es infligido por quienes te aman. Así es que es un reconocimiento de que es inevitable. Hasta quienes te aman, hasta quienes no tuvieron la intención, la generación anterior va a morir. Y no hay manera de que nosotros evitemos el dolor del duelo. Y tenemos que saber qué vamos a hacer. Vamos a seguir nuestras entrañas. Hay una inclinación biológica a hacerlo y transferir ese dolor a otros, víctimas inocentes, que a su vez van a tratar de encontrar más víctimas. No tengo una respuesta simple ni directa, y en particular hacer uso de estos cerebros que tenemos. Pero lo que yo haría es llamar una máxima de minimización del dolor, y sería un 11º mandamiento que quiero dejarles a ustedes. Porque esencialmente esto nos dice que dado el dolor en una forma u otra, y quiero decir físico o emocional, que es inevitable en nuestra vida, entonces siempre debemos preguntarnos si el curso contemplado de acción aumentaría o disminuiría la carga de dolor del mundo, y siempre elijamos la que la disminuya. Muchas gracias. Como muchos de ustedes, yo aprendí el secreto de la felicidad de mi mamá. Y resulta que las madres en todo el mundo tienen exactamente el mismo consejo para sus hijos acerca de cómo encontrar la felicidad. Ahora, esta es mi mamá. Y ella me dijo que el secreto de la felicidad no era difícil. Simplemente consistía de 3 cosas que yo tenía que hacer, y si las hacía bien, tendría una vida muy feliz. Mi mamá me dijo que las 3 cosas eran matrimonio, hijos y dinero. O sea, dijo, encuéntrate una buena chica, si es posible, una chica judía. Me dijo, consigue un trabajo que te pague bien y, si es posible, muy bien. Y finalmente, ten unos hijos, si es posible, muchos y pronto. Entonces, esto probablemente suena mucho como el tipo de consejos que sus mamás les habrán dado, pero resulta que en los últimos 10 o 15 años, los psicólogos, neurocirujanos y economistas del comportamiento han cambiado su opinión a la cuestión de la felicidad humana y han empezado a llevar a cabo estudios, encuestas, escaneos cerebrales que nos permiten hacer una pregunta. ¿El consejo de nuestras mamás es certero? Pero déjenme decirles lo que dice la ciencia. ¿Cuántos de ustedes creen que el matrimonio es fuente de felicidad? Si están sentados junto a sus esposos y no levantaron la mano, no entienden muy bien el matrimonio. Mi mamá tenía toda la razón. Estudio tras estudio muestran que las personas casadas son más felices que las personas que no están casadas. ¿Y por qué no deben
deben estarlo. Viven más tiempo, tienen más salud, tienen más dinero por cápita, disfrutan el sexo más a menudo. No sacudan la cabeza, esto es cierto. La gente casada es más feliz, y si ustedes ven a la misma persona todo el tiempo y rastrean la felicidad de la pareja antes y después del matrimonio, encuentran resultados como estos. La gente se emociona mucho al estar cerca de casarse. El primer año también es maravilloso, y después de un año ya vuelve a la normalidad, pero la felicidad nunca regresa a donde estaba antes de que inició el matrimonio. Entonces nuestra mamá tuvo razón. Ahora, ¿qué hay del dinero? Pues mi mamá me dijo que el dinero no era lo más importante, pero no sería malo tener mucho. ¿El dinero se correlaciona con la felicidad? Pues sí, pero de una manera más interesante de lo que se dio cuenta mi mamá. Cuando los economistas miden la correlación entre la felicidad y el ingreso, ven una curva parecida a la siguiente. Esto es el margen disminuyente del dinero, y esto significa que el primer peso nos da felicidad y cada uno después nos da un poquito menos, hasta que finalmente realmente ya no nos podemos obtener más felicidad por tener más dinero. Lo que esta gráfica nos muestra es que el dinero es muy importante para la felicidad cuando saca a la gente de la pobreza y la lleva a la clase media, pero no es muy diferente cuando los mueve de la clase media a la clase alta, y ninguna diferencia de la clase alta a la extremadamente alta. Cualquier persona que diga que el dinero compra felicidad nunca ha conocido a un billonario, pero los que dicen que no ha comprado el dinero no compra la felicidad no conoce a nadie que viva en una casa de cartón. Y los niños, en inglés tenemos una frase que dice brazos llenos de felicidad, y mi mamá me dio este consejo. Claro, los niños no son solo fuentes de felicidad, son nuestra mayor fuente de felicidad. Entonces, lo que les puede sorprender es que en todos los estudios que yo conozco, hechos por psicólogos o economistas, la correlación entre los niños y la felicidad es muy pequeña y negativa. Esto quiere decir que la gente con niños parecen estar menos contentos que la gente que sí los tienen. Esos son hallazgos típicos. Aquí está la felicidad de la gente con niños, sin niños, y pueden ver el grupo con niños menores a 18, pues ellos se sienten más miserables que cualquier otro grupo. Ahora, si ustedes ven a través del tiempo y rastrean la felicidad, por ejemplo, de una nueva pareja esperando el nacimiento de su primer hijo, ¿qué ven? Primero, aquí está la teoría de mi mamá de lo que debemos ver. La vida es buena, todo va bien, y después te embarazas, tienes a tu bebé y la vida es hasta mejor. ¿Tuvo razón mi mamá? Pues sí, estuvo bien en la primera parte, pero no la segunda. Estos son datos de felicidad antes y después del nacimiento del primer hijo, y después todo se va al infierno. Esto es un estudio hecho por un ganador de premio Nobel que hizo un estudio muy bueno, buena metodología, y como 1000 mujeres son seguidas durante su día y se mide su felicidad, y entonces el científico puede preguntar cuándo son más felices las mujeres, qué hacen en el día que las hace más o menos felices. Pues esta es la respuesta. Primero, en lo máximo de la escala de la felicidad es comer y pasar tiempo con amigas. Estas son dos actividades que cuando las mujeres las hacen reportan estar extremadamente felices. Al final de la escala, haciendo trabajo y compras de alimentos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde entran los niños? O sea, ¿dónde en esta escala se encuentran, dónde ponemos pasando tiempo con los niños? Bueno, lo que dijo el premio Nobel es que simplemente era un poquito mejor que pasarse el tiempo haciendo qué hacer. Pero entiéndanme, estas mujeres no dijeron que no les gustaban sus hijos. Si se los sugirieras, te iban a dar un golpe. Esto es lo que nosotros vimos, lo que vieron los científicos cuando
cuando objetivamente midieron la felicidad de las mujeres en sus actividades diarias. Ahora, espero que esto les suene ridículo, porque a mí me suena ridículo. Yo soy papá y yo realmente siento y creo que mi hijo es era la mayor felicidad en mi vida hasta que recientemente fue reemplazado por mis 2 nietos perfectos. Si ustedes tienen hijos, seguramente creen que son lo más importante y la mejor fuente de felicidad de nuestra vida. Entonces vemos estos estudios y decimos, no, algo está mal con estos datos. Pero la ciencia nos pide creer muchas cosas que no van con nuestra intuición. Yo no veo gérmenes, no veo gravedad, no veo hoyos negros. Ninguno de mis ancestros parecían changos. Entonces, la ciencia nos pide creer cosas que están en conflicto con nuestra intuición. Yo veo el mundo plano, pero la ciencia la ve desde afuera y nos dice que este mundo que se ve plano es una ilusión, que de hecho el mundo es redondo. Lo que les he mostrado son datos que nos dan una idea de la felicidad humana desde el espacio. Todos creemos que sabemos lo que nos hace feliz, pero estos datos sugieren que podría haber algo mal con nuestra intuición. Cuando la ciencia nos pide que creamos algo que conflictúa con nuestros ojos y lo que sentimos y lo que intuitivamente sabemos, nos debe decir por qué hay este conflicto. Todos entendemos por qué el mundo se ve plano cuando en realidad es redondo. Entonces, ¿por qué, señor científico, se siente como que mis hijos aumentan mi felicidad, pero los datos sugieren lo contrario? Pues creo que hay 3 motivos por los cuales creemos que los niños aumentan nuestra felicidad, aunque los datos dicen lo contrario. El primero son dinero, calcetines, heroína. Calcetines Armani, perdón. Un principio de la economía es que la gente paga más por cosas que les dan mayor placer. Un principio de la psicología dice que la gente recibe más placer de las cosas que cuestan mucho. Entonces, si conocen a alguien que gastó $200 en unos calcetines Armani, una cosa que puedo asegurarles es que van a estar platicando de sus calcetines todo el día. Les van a decir, bueno, yo sé que es mucho dinero, pero no vas a creer, estos calcetines son sorprendentes. Nunca había usado calcetines así. Es una cosa increíble. Tienes que probar los calcetines Armani. Nosotros llegamos a amar y valorar las cosas que nos cuestan mucho. ¿Cómo suena esto? Pues sí, esto suena como niños, ¿verdad? No toman solo mucho dinero, nos toman mucho tiempo, mucha atención y toman muchas lágrimas de nosotros. ¿Qué tipo de idiotas seríamos si dejáramos a un lado todo eso y no nos hiciera feliz? Los niños son maravillosos, son increíbles, tienes que probar y tener unos. La heroína. Hay un malentendido acerca de la heroína. La gente cree que la heroína es una fuente de infelicidad, pero no es cierto. Si ustedes han tenido la mala suerte de que les romperse un hueso y hayan ido al hospital y les hayan dado algún opiáceo para que les quite el dolor, entonces esto es una fuente de felicidad, y la gente que toma estas drogas ya no disfruta ninguna otra cosa. La gente cuando toma heroína deja de hacer las otras cosas que les hacen felices, sus familias, su salud, su trabajo, dejan inclusive de bañarse porque la heroína es mejor que cualquier otra cosa. ¿Cómo suena eso? Pues sí, suena un poquito como niños, ¿verdad? Porque una de las cosas que sabemos acerca de los niños es que nos dan gran placer, pero también sabemos que van a destruir todos los demás placeres de la vida. Ya no vamos a salir a comer ni a hacerle el amor a nuestra pareja, ya no vamos a ir a las obras de teatro y vamos a dejar de hacer todas las cosas que solíamos hacer para estar con el hijo que nos da
tanto placer. Los niños sacan todas las demás fuentes de placer y las mamás a veces me dicen, ¿sabes qué? Mi hijo es mi más grande alegría. Y le digo, sí, cuando tienes una sola fuente de alegría, pues es la mejor. Ahora, el béisbol. Me dicen que su equipo de béisbol no es tan bueno, pero que lo aman mucho. Bueno, yo crecí en Chicago, entonces yo sé lo que se siente tener un equipo que amamos, pero que no sean tan buenos. Imagínense que vayan a un juego de campeonato donde el mejor, nuestro equipo favorito está con su archirrival. Y es una lucha entre los dos equipos y al final en el último inning se pega un jonrón y gana el equipo. Entonces le vamos a decir que fue la mejor tarde de su vida y están equivocados porque de hecho un no-hitter es una de las cosas más aburridas que podemos ver en los deportes. Nada sucede. Lo que experimentamos fueron 3 horas de aburrimiento puntualizados con un solo momento trascendente. ¿Esto cómo suena? Pues sí, suena como un día con un niño de 5 años. Todo el día es sí, no, todavía, espérame tantito, ya me preguntaste, deja de pegarle a tu hermano, ya mero llegamos. Y cuando creemos que ya fue suficiente, el niño de 5 años nos ve con la cara embarrada de chocolate y dice, papito, te amo. Y eso es el Grand Slam del corazón. Es un momento que es mejor que cualquier momento en la experiencia humana. Y cuando ustedes acuesten a esa niña en la noche, le van a decir a su esposa que no fue un día maravilloso. Y la respuesta es no. En realidad fue un día aburrido, puntualizado por un solo momento trascendente. Una de las cosas que sabemos en psicología es que la gente recuerda los episodios largos en base al momento más poderoso, más impresionante. Y ahora, estos son datos sobre la satisfacción matrimonial. Está equivocado el slide. Bueno, hay que quitarlo. Ahora el béisbol. Este es el punto de vista de la felicidad desde el espacio. Si mamá siguiera viva, ella tendría mucho que decir acerca de los datos que he compartido con ustedes. Primero me diría, vete a tu cuarto. Pero tendría también otras objeciones. Mi mamá diría, sí, todos estos datos podrían estar correctos, pero falta un punto. Porque no puedes argumentar los datos que les mostré, pero sí pueden argumentar su interpretación, porque la interpretación de los datos está en nuestras manos. Así es como mi mamá interpretaría estos datos. Diría, sabes que tener hijos puede ser difícil, pero no tenerlos sería peor. Saben, no podemos experimentar en que aleatoriamente unas personas tengan hijos y otros no. No podemos hacer ese tipo de experimentos en laboratorio. Entonces sabemos que la gente que elige tener hijos no parece tan feliz como los que no los tuvieron. Pero esto no significa que quienes escogieron tener hijos serían más felices si no los hubieran tenido. Quizá estarían mucho menos felices que por querer hijos y no tenerlos. Entonces los datos que les he mostrado deben creerlos. Mi mamá también diría que si ser padre no es alegría, entonces lo estás haciendo mal. Yo les he mostrado datos sugiriendo que la gente con hijos no es tan feliz como la gente que no los tiene. Pero ¿de quién es culpa esto? Pues puede ser culpa de que nuestros hijos potencialmente son una gran felicidad, pero estamos demasiado ocupados para darnos cuenta. Quizá el problema no son ellos, no que sean una fuente de miseria, sino que quizá la culpa es nuestra, en la cual nosotros actuamos como padres. Y la mamá diría que la vida tiene que ver algo más que simplemente la felicidad diaria, aunque los hijos bajan la felicidad promedio diaria. Podríamos sugerir que la felicidad promedio diaria no es el único motivo por el cual estamos aquí. Los niños le dan a la vida significado.
Y creo que nadie regresaría a sus hijos. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos datos? ¿Qué dice la ciencia acerca del consejo que nos dieron nuestras madres? Pues creo que lo siguiente: amen a su mamá, respeten a su mamá, háblenle por teléfono, visítenla, pero no necesariamente crean todo lo que su mamá les dijo. Muchas gracias.